Bienvenido, pastor. Estamos en el episodio número 24. Número 24. Sí, así es. Qué gusto, qué gozo estar de nueva cuenta, de regreso aquí en la sobremesa y que te parece ya con los suéteres ya. Con ropa ya de un poquito más de frío. Bueno, ni tanto, pero sí. Uy, hay un tremendo frío, 27 grados. Demasiado. O sea, Tal vez. Bueno, dice que va a llegar a 17 este Ay, fin de el Señor semana. lo oiga. 17. Y bueno, me da mucho gusto que ya estés mejor. El fin de semana te extrañamos y qué bueno que ya estás mejor. Sí, gracias, pastor. La verdad es de que sentí que este tiempo fue así muy, 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 muy prolongado. La verdad es que sí, gracias al Señor ya extrañaba mucho la iglesia. Pues qué bueno que ya estás de regreso y aquí estamos listos aquí para la sobremesa. Así es, el sermón de este domingo se tituló No se engañen. Pastor, estuvo usted predicando sobre 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, Ujú. y me gustaría que usted pueda dar un resumen para que podamos entrar en contexto de las preguntas que tenemos el día de hoy. Claro, lo que intenté hacer el domingo pasado fue conectar estos dos versículos con el contexto más amplio, Mm, mostrando que, bueno, los versículos 9 al 11, por supuesto que, vaya, están directamente relacionados con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Y por supuesto, también estos versículos anticipan, vamos a decirlo de esta manera, un tratamiento a mayor detalle de algunos de los pecados que Pablo menciona aquí en estos versículos. Eh, con respecto a que el pasaje mira hacia atrás, bueno, el pasaje comienza de esta manera. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y bueno, la palabra injusto ahí es una de las razones por las que podemos nosotros entender que Pablo está continuando la línea de pensamiento, ¿sí?, que él viene desarrollando. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 él les reprende por ir delante de los injustos para tratar sus asuntos. En particular, Pablo les reprende por estarse demandando el uno al otro frente a los incrédulos, a los injustos. Pero también el apóstol Pablo reprende duramente a los corintios, no solamente por no ser capaces de ellos mismos tratar con esos asuntos, sino por no estar dispuestos a poner la iglesia por encima de sus intereses personales. Él dice, es preferible sufrir el agravio, perder, no sé, vaya, la propiedad o el dinero o lo que haya sido que motivó una disputa, es preferible perderlo a que la iglesia salga perjudicada, que el nombre del Señor y el nombre de la iglesia sean puestos en entredicho, que la reputación de la iglesia sufra. Pero no solamente Pablo dice, bueno, ni siquiera están ustedes dispuestos a sufrir el agravio, pero lo peor es que ustedes están agraviando a sus hermanos. Y esa palabra tiene, vaya, es una relación directa con el término que se traduce aquí como injustos. Están cometiendo injusticias. Están ustedes haciendo, vaya, cosas que son incorrectas, ¿sí? Eh, Quizá estaban estafando a los hermanos, quizá, bueno, estaban dándoles un trato injusto. Y entonces Pablo procede a decir, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, no podemos divorciar esta frase de lo que ha dicho antes. Pablo está diciendo, ¿ustedes creen que este es un asunto de menor importancia? No, no lo es. Si ustedes continúan haciendo este tipo de cosas, no se engañen, dice el apóstol Pablo. No van ustedes a heredar el reino de Dios. Hablamos entonces mm, de que, vaya, quizá puedo resumirlo de esta manera. Cuando nosotros pensamos que no hay incompatibilidad alguna entre la práctica habitual de pecado, ¿sí?, con la afirmación de ser cristianos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Otro detalle aquí,
que nos habla de que Pablo ha estado continuando pues el hilo de pensamiento. En la Reina Valera no se nota, pero en otras versiones comienza de esta manera. O no saben, o ahí la Mm, pequeña, vaya, preposición, bueno, el conector ahí, ¿no? ok. O, o no Ajá. saben, o, y Pablo lo que está diciendo, ustedes lo saben, ¿sí? Realmente lo saben, pero aún así ustedes continúan con este tipo de prácticas y muy probablemente porque estos corintios pensaban que podían seguir viviendo de acuerdo a los valores, de acuerdo a los estándares, de acuerdo a las prácticas, ¿sí? Comunes en la sociedad corintia. Ellos pensaban que podían seguir teniendo ese estilo de vida aunque se llamaran a sí mismos cristianos, ¿sí? Y Pablo dice, si ustedes piensan así, se están engañando. O también es importante que notemos aquí que la forma verbal tiene que ver con el estar siendo engañados, ¿no? Bueno, cualquiera que fuera el caso, que se estuvieran engañando a sí mismos o que sus maestros ahí, ¿no? Estos a quienes ellos veneraban por encima del apóstol Pablo, aquellos que ellos pensaban tenían una sabiduría superior que lo que Pablo les había enseñado. Pablo les dice, les están engañando, ¿sí? Los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios. Y el sentido ahí es aquellos que practican la injusticia, aquellos que habitualmente hacen lo malo, aquellos que practican el pecado, ¿sí? Y bueno, también estuvimos hablando del hecho de que Pablo usa la frase heredar el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que nosotros nos ganamos o merecemos, es algo que nosotros recibimos como un regalo de parte de Dios. Y vimos entonces como la manera de entrar al reino es por medio del nuevo nacimiento, como Jesús le explica a Nicodemo. Ujú. Y dijimos, hicimos esta conexión. eh, Aquel que ha nacido de nuevo, dice Juan en otro de sus escritos, en su primera carta, no practica el pecado. Ujú. Entonces, si dices que has nacido de nuevo y entonces por eso te llamas cristiano y piensas que ya estás en el reino y que vas a estar, vamos a ser coloquiales, en el cielo, ¿no? Cuando mueras o cuando el Señor venga, pero sigues practicando el pecado, te estás engañando a ti mismo, porque el que ha nacido de nuevo, dice Juan, no practica el pecado porque la simiente de Dios Ujú. permanece en él. Y de hecho, el sentido aquí en el original es dejen de estarse engañando o dejen de estar siendo, dejen ah, de ser engañados, no dejen, ya no sigan siendo engañados. Ujú. Y entonces Pablo es muy categórico y entonces toma aquí algunos ejemplos, eso no es la lista exhaustiva, ¿verdad? Ujú. De todos los pecados que te excluyen del reino. Pero es una lista muy intencional porque de los que menciona aquí, hay 6 que ha mencionado anteriormente, cuando él le dijo en el capítulo 5 a los cristianos con respecto a la instrucción sobre que no deberían ni siquiera comer con aquel que llamándose hermano Ujú. es fornicario, es adúltero, etcétera, etcétera. Y luego Pablo añade cuatro más aquí a esta lista que bueno, entre estas se menciona el asunto de la homosexualidad, lo cual vamos a abordar más adelante. Yo no hice un desarrollo a profundidad de cada uno de los términos, porque Ujú. ya habíamos mencionado algunos de estos en el sermón anterior. Pero bueno, el punto es que si hay alguien que afirma ser cristiano y practica algunos de estos u otros pecados y no se arrepiente de ellos, está engañándose a sí mismo. O si alguien le dice que no hay problema, está siendo engañado. Entonces, luego Pablo pues va a abordar algunos de estos y los va a ampliar. Por ejemplo, el asunto de la inmoralidad sexual en el capítulo 6, versículo 12 en adelante. Pablo va a hablar acerca de inmoralidad también un poquito en el capítulo 7, inmoralidad sexual, pero va a abordar el asunto de la idolatría en el capítulo 8, capítulo 10, va a, a abordar el asunto de la borrachera en el capítulo 11. O sea, fue muy puntual Pablo en escoger estos, Mencionar estos mencionar estos, porque eran situaciones que se estaban dando en la iglesia. Pero bueno, entonces las aplicaciones el domingo fueron, obviamente, tienes que dejar de practicar el pecado, ¿no? Ujú. Eh, si tú
piensas que no hay problema, no ves ninguna incongruencia entre afirmar ser cristiano y continuar con una práctica de pecado, pues te estás engañando. No vas a ir al cielo. Y por otro lado, si alguien te dice, un pastor, un líder, tu papá, tu mamá, te sigue tratando como cristiano, a pesar de que sigues practicando el pecado, si ellos te dicen que no hay ningún problema con esto, te están engañando. No vas a ir al cielo, vamos a decirlo de manera coloquial, ¿no? Entonces el llamado fue precisamente uno, a dejar ese autoengaño y dos, nosotros, a no estar engañando a otros, haciéndoles creer que son cristianos, cuando sabemos que están viviendo en pecado, ¿sí? Y que no quieren arrepentirse, no quieren abandonar ese pecado. Pues básicamente fue eso. Pastor, ¿y cómo una persona sabría o puede saber que está practicando el pecado? O sea, nos puede dar algunos ejemplos porque eh, puede venir a la mente, pues no, al final yo lucho con el pecado y todos luchamos con el pecado. Pero ¿qué diferencia hay entre una lucha y una práctica a la luz de la Biblia? Porque también Juan menciona esto y creo que es Claro, importante esto de la práctica. cierto, estamos hablando de algo que es habitual, estamos hablando de algo que es un estilo de vida, ¿sí? Y recuerda lo que hemos mencionado con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento tiene estos tres elementos el elemento, digámosle, intelectual, el entender, saber y reconocer que esta práctica es pecado. Dos, el elemento afectivo, debe haber dolor por el pecado. Y tres, el elemento volitivo, el ya no, o sea, la voluntad, ¿no? Ujú, Ya no hacerlo, ya no practicarlo. Una persona puede decir que sí, sé que es pecado, pero lo sigue haciendo y no se ujú, siente mal y mucho menos lo deja de hacer. Otra persona puede decir que está mal y sentirse mal, pero lo sigue haciendo. ujú. Estamos haciendo un pequeño Me remuerdo. remordimiento ahí, Ujú, pero no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, estamos hablando aquí no de esa caída, digamos, ocasional en pecado, ajá. ¿ok? Ujú, Eh, estamos hablando ya de una práctica constante, ujú. ¿sí? En la que pudiera haber o no remordimiento, ¿sí? Pero mientras se siga practicando, no hay un verdadero arrepentimiento, Sí. ¿sí? La persona quizá diga, no sé que está mal, o sí me siento mal, Sí. pero lo sigue haciendo. Sí, porque muchas veces hemos escuchado esta frase como, sí sé, ya sé. Pues es que no me lo tienen que decir, yo ya sé. Es que me van a decir lo que ya sé. O sea, hay Ajá. mucho esta De frase. hecho, ¿qué es lo que Ajá. le dice Pablo a estos corintios? No, O no saben ajá. que los injustos, o sea, otra manera de decir esto es, ustedes ya lo saben, ustedes saben esto. Y hablaba el domingo de que en todos, en mayor o menor medida, hay esta brecha entre la teología que confesamos y la Sí. que practicamos, teología confesional y teología funcional. O sea, sabemos que está mal, ¿sí? Lo sabemos. Podemos hasta disertar largamente, ¿no? De por qué tal cosa es pecado, y aún así lo hacemos, Ujú. ¿sí? Creo que aún el verdadero cristiano puede caer en algo así, pero el que es creyente, cuando su falta se le muestra, ¿ok? Cuando es confrontado con la Ujú. palabra, va a abandonar esa práctica. El que no lo es, no, Sí, no, va a reaccionar de diferente forma. Quizá amablemente nos diga, sí, ¿verdad? Sí, pero lo sigue haciendo. sí. O pues de una manera grosera nos diga, es mi vida y no te metas, ¿no? Ujú. O va a decir, si yo te dijera que lo que hace este y hace el otro, que es mucho de que en esta iglesia y en otras es la reacción de muchos cuando son confrontados. En Ajá. lugar de humildemente aceptar la corrección, no, el escudo deflector, ¿no? Para que, ¡pum!, rebote. Sí. O somos muy generosos, ¿verdad? Le pasamos la culpa al otro. O, 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 o lo que hacemos Es es verdad. reaccionar con ese enojo y decir, sí, ¿verdad? Es que en esa iglesia hay favoritismos, ¿no? Y solamente a mí me dicen, pero a ese no le dicen nada. O, ¿por qué a mí sí me disciplinaron y al otro no? Una actitud de alguien que está realmente arrepentido es que es humilde.
es aquel que dice que el justo me reprenda, como el libro de los Salmos. Es algo bueno, ¿sí? O bueno es haber sido humillado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Sí, ahora guardo tus mandamientos, ¿no? Pero el que no está arrepentido va a reaccionar echando culpas y quejándose y demás, ¿no? Bueno, pueden ser varias maneras en las que una persona rehúsa arrepentirse. Desde lo más amable, respetuoso, ¿verdad? Caballeroso, hasta la reacción más violenta de a mí me vale, ¿no? Y no te ajá, metas en mi vida, ¿no? Y digamos que es como una especie de continuo, ¿verdad? Entre una y otra. Y en sí. medio hay diferentes grados de reacción. Entonces, no es lo mismo caer en una mentira que mentir habitualmente. Y no solamente mentir habitualmente, sino no ver el problema con eso. No ver el problema con Normalizar el ajá, pecado. o sea, y lo podemos ver en esos famosos pecados respetables de los que habla Jerry Bridges, ¿no? Ujú. O sea, mentir bueno, en cuanto a, no lo sé, podemos hablar muchos ejemplos, impuestos o mentir a las personas, mentir en la iglesia diciendo cosas como, sí, ¿sabes qué? Am, no pude venir por esto cuando sabemos que no es verdad. O sea, para todo tenemos una salida mentirosa, ¿sí me explico? Ujú. Y sencillamente no vemos el problema con eso. Ese estilo de vida de, de mentira o de cualquier otro pecado, pues es un indicador muy serio, ¿no? Y que debiera ser tomado muy en cuenta. Es una advertencia muy seria. Pablo dice, no saben que no van a heredar el reino. Están muy confiados de que sí, pero siguen practicando estas cosas. ¿Me explico? Sí, y en la Biblia encontramos cómo los apóstoles, vaya, Pablo y Juan, nos hacen un llamado a la reflexión también, porque podemos pensar, bueno, estoy bien, no hay nada malo con eso, pero realmente esto hace cuestionarnos, bueno, estoy realmente tomando esto ya como una práctica habitual, como usted menciona, porque al final el pecado es tan sutil, es tan engañoso, tan prometedor, que fácilmente nos dejamos seducir Así es, y así no es. lo vemos como algo tan grave cuando realmente deberíamos de verlo como una traición cósmica, como dice Ujú. Sproul. Y gracias, pastor. Y, pastor, hablando de la importancia de la comunidad, de la iglesia, en todo estilo de pensamiento que ha traído Pablo, nos ha hablado de la importancia de ver a la familia de Dios y como priorizar a la comunidad de la iglesia, incluso por encima de nuestra Ujú. familia sanguínea. Y creo que usted lo expuso en el sermón pasado, no en este último, sino en el pasado, y la importancia de la comunidad de la fe para poder ayudarnos a confrontar esos pecados que quizá podemos empezar a tomar como habituales y Claro, no verlo como habituales. Entonces, Pablo nos ha venido hablando de la importancia de esta idea de que nuestra lealtad primero está con la familia en la fe. Y usted lo explicó mejormente en el pasado sermón. ¿Cómo nosotros podemos profundizar con esta idea que nuestra familia en la fe es antes que la familia carnal? Porque esto puede ser un choque claro. para cualquier persona que tiene, por ejemplo, viene de una familia así, con Sí, lazos muy estrechos. sí, claro. Bueno, hay que ser muy cuidadosos. Qué bueno que me das la oportunidad de matizar mi enseñanza, ¿no? Porque esto puede ser malentendido, Sí, claro, ujú, y entonces esto de asunto de la lealtad a la familia de la fe antes que a la familia de origen puede ser malentendido y puede dar lugar a cosas como el joven decir, a papá le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que limpiar tu cuarto. No, 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 pero es que primero está la iglesia, ¿no? Sí, sí me sí, explico. ajá, Podemos caer en ese tipo de cosas, ¿verdad? Podemos malentender lo que estoy diciendo y entonces, por ejemplo, un esposo puede desgastarse en servicio por la iglesia, pero no proveer para su casa.
Y la Biblia dice claramente que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, ha Mm, negado la fe, ¿sí? ujú, Pues yo no estoy diciendo que debemos nosotros rechazar a la familia de origen, ¿ok? A la familia, digamos, biológica, ujú, vamos, sanguínea, no sé cómo decirle. mm, Bueno, este, no, no es lo que estaba yo diciendo. La Biblia es muy clara, por supuesto, cuando nos dice que el esposo tiene deberes para con la esposa con el esposo, los hijos para con los padres. ujú, Y bueno, de hecho el apóstol Pablo en Efesios, Efesios 5, donde él habla acerca de no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Ese pasaje es muy interesante porque a partir de ahí, del versículo 18, el verbo principal es ese imperativo, sean llenos del Espíritu Santo. Y todo lo que viene después son lo que se llaman participios, que se expresan en gerundios, ¿no? En el español. Entonces Pablo empieza a dar una serie de ejemplos de cómo se muestra la llenura del Espíritu Santo. Dice, alabando al Señor, ¿verdad? Con cánticos, dando gracias a Dios. Y luego dice, no se ve de esa manera, pero el siguiente, Pablo dice, sometiéndose los unos a los otros. Una manera en que nosotros mostramos esa llenura del Espíritu es sometiéndonos a los unos a los otros en el Señor. Y en griego es los esposos, las esposas a los esposos, ¿verdad? O sea, y luego dice los hijos a los padres, y luego los siervos eso. a los amos. Menciono esto porque de pronto hay algunas personas, vamos, no quiero sonar misógino, pero bueno, un ejemplo, una hermana que pues ella es muy servicial en la iglesia y es la hermana llena del Espíritu. Porque alaba al Señor. Es la hermana, como hemos dicho, ¿no? Que cuando alaba limpia las ventanas, ¿no? La que limpia las ventanas, ¿no? Bueno, así muy espiritual y demás, pero no quiere atender a su esposo, es respondona, y le dice, ve que comes porque soy yo a la iglesia, o sea, ¿sí me explico? Sí. Eh, ahí tenemos una contradicción. Por más que diga, estoy llena del espíritu, pero si en lo ordinario no se somete a su esposo, Mm, bueno, allí hay un problema. Por otro lado está lo que pudiera ser la idolatría de la familia, y a eso me refería, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que también podemos hacer de la familia un ídolo y anteponer a la familia, a la familia de la iglesia en maneras pecaminosas, como por ejemplo, por ser leal a mi familia de origen, aunque esté mal lo que la familia está haciendo, ¿ok? Causa una división en la iglesia, causa conflictos en la iglesia. Y nos atrincheramos, ¿no? Los Capuleto y los, ¿cómo eran? En este, en en este, Romeo y en Romeo y Julieta, ¿no? No me acuerdo cuál. Bueno, o sea, ¿Cuál sería aquí en Jesús? no lo sé. No, 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 no. pero, o sea, sí me explico, unos contra los otros. Ajá, sí. Y anteponemos a nuestra familia eh, biológica a la familia de la iglesia. En ese sentido está mal. Y aparte tenemos que entender que la familia carnal es temporal, pero esta familia de la iglesia es para siempre. Y todos tenemos que hacer esa transición, ¿verdad? Como Jesús la hizo, aún a los 12 años, que no saben que en los negocios de mi padre debía estar. Más adelante, cuando lo está enseñando, está llena la casa de gente, abarrotada la casa, llega María y los discípulos, y quiero ver a mi hijo, ¿no? Y entonces van y le dicen a Jesús, oye, ¿sabes qué? Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué hizo Jesús? ¿Detuvo su enseñanza en ese momento? Y lo siento mucho, llegó mi mamá y nos vemos, ¿no? No, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Sí? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, Jesús está modelando para nosotros el cómo debemos ver a la familia de la fe. Ujú, Esta últimamente va a ser nuestra familia eterna, ¿no? Y eso tiene otras implicaciones para el esposo que viene solo porque su esposa no es creyente, o el hijo que viene solo, ¿verdad? Esta es tu familia, ¿sí? Y quizás tu familia no esté aquí, pero esta es tu familia. Entonces, cuidado con los extremos por un lado, usar esta enseñanza para justificar desobediencia a los padres,
flojera en cuanto a los deberes, falta de sumisión, etcétera, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, cuidado con la idolatría de la familia, que es lo que podemos ver, ¿sí? Cuando mi familia es primero antes que el bien de la iglesia, ahí hay un problema. Porque Sí. tienes que entender que no solamente esta es tu familia, la carnal, sino la iglesia es tu familia, ¿verdad? Así es. Y pastor, ¿qué pasos prácticos deberíamos de dar para poder, vaya, llevar a la práctica esto de ver a la iglesia como mi familia en la fe? Bueno, para empezar, yo diría que sería muy bueno que podamos, pues, conocer la enseñanza de las Escrituras, como Pablo habla acerca de que la iglesia es el oikos de Dios, ¿no? Oikos es una palabra que no se refiere al yogur griego que compramos en el Oxxo, ¿no? Este, que es la casa, ¿no? Ujú. La casa de Dios, es la familia de Dios, donde Él es el Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Somos hermanos y hermanas en esta familia. Yo creo que deberíamos nosotros conocer más la enseñanza de la Biblia y, por supuesto, el promover, no digo yo una deslealtad a nuestra familia, no un descuido de nuestra familia, no minimizar a nuestra familia, pero promover más este sentimiento de que en la iglesia, pues sí somos los Correa y son los reyes, ¿no? ¿Ok? Pero en la iglesia somos la familia del Señor Jesús. Y eso trasciende a que a los Correa y a los reyes, ¿no? O sea, no es que aquí no te conozco, no eres mi esposo, ¿no? O no eres mi hijo. Pero Ujú. bueno, o sea, el que nosotros y nuestros hijos podamos, precisamente podamos, este, vaya, ser muy intencionales en ayudarnos el uno al otro a ver la iglesia como nuestra familia. Esta es la casa de Dios, es la familia del Padre, ¿no? Y entonces nosotros debiéramos verla y valorarla cada vez más así. Sí. Y yo creo que es más difícil verla así cuando dentro de la misma iglesia, vaya, tenemos el gozo y el privilegio de que nuestra familia también se congregue y esté, y Oye, qué es, bueno, sí. o sea, eso es un gozo, pero es más fácil quizá para una persona, y yo lo he visto porque mi esposo y yo venimos de contextos diferentes en cuanto a mi iglesia, bueno, la que era antes, la iglesia en Me decir, Guatemala. cuidado, cuidado. No me va a terminar en la iglesia en Guatemala. No, 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 no. ¿Acaso eres bígama? No, no, pues No ahí, debes tener dos iglesias. no, cuando Pues me es congregaba en complicado Guatemala y diezmar en dos iglesias. Sus nombres te causan errores. Nada, ya, ya. pues ahí mi familia era una de las familias más grandes, ya sabe, como que siempre en una iglesia hay una Claro, familia grande, como los de que han venido por muchos años o fundadores, etcétera, y claro, todo sí, eso. sí. Entonces como que siempre uno tiende a hacer ese círculo. Ujú. Por el contrario, mi esposo, su familia no era creyente y venía solo a la iglesia. Y la manera de ver él, la iglesia como una familia, para Es él le fue más más claro fácil. que para ti, ¿no? Para mí Sí. fue más difícil en ese sentido de estar acostumbrada a estar rodeada de mi familia y que por la gracia de Dios la mayoría de mi familia es Bueno, creyente. Entonces, para alguien que viene de un contexto solo a la iglesia, de familia no creyente, abrazar esa verdad es más, vaya, de cierta manera puedo decirlo, más fácil, pero porque en su contexto sí, se claro. prestó a Eso eso. es muy bueno. Sí, la iglesia es una familia de familias, ¿ok? Ujú. No es que vamos a negar, vaya, que tenemos una Claro. familia, Ujú. pero al estar aquí en iglesia, recordemos, es la familia de la iglesia. Sí. Y hablando de cosas muy prácticas, muy puntuales, un vicio aquí, como hay quizá en otras iglesias, esto ves de pronto en las convivencias. La Ajá. familia se sienta Con la familia. con la familia y con sus allegados, ¿no? Sí. A esa familia. Ajá. Y no tenemos la intencionalidad de yo y mi familia sentarme con otros, ¿no? Los Correa con los Reyes, por decir algo, ¿no? Y vamos a sentarnos juntos en la mesa y no nada más, pues aquí los tales, ¿no? Y aquí los tales, ¿no? Y cada, cada, cada familia, ¿no? En su propia mesa. Es como que juntos pero no revueltos, ¿no? Ajá. Pues yo creo que una manera muy práctica es eso, o sea, voy a ser intencional en las convivencias de la iglesia,
mi familia sentarse con otra familia, ¿no? Con dos o tres familias diferentes a la Mm, nuestra, sí, por mencionar solo un ejemplo. algo que a mí me ha gustado mucho de aquí, de Iglesia Jesús, nuestra iglesia, es el hecho de cómo se promueve ese, vaya, ese ministerio intergeneracional y ayudar a los hermanos a recordar de que deben de ser padres, madres, hermanos, Claro. tíos, abuelos de otros, porque en nuestra iglesia local, para los que no son de nuestra iglesia local, hay mucha gente que viene sola, muchos jóvenes que vienen solos y se congregan solos. Entonces es una manera bien bonita de poder, vaya, a encarnar esa verdad al estar con aquellos que pues no vienen con nadie más, sino se congregan No, y solos. fíjate que es muy bonito ah, cuando, por ejemplo, hay jóvenes aquí, pues que no tienen familia en la iglesia o ni siquiera en el estado, ¿no? Porque están estudiando, trabajando. Ujú. Eh, He visto algunas jovencitas que han hecho tiene una relación muy cercana con mi esposa y le llaman Mamá Grace o así, Ajá. o a un joven que le dice Mami, ¿no? Y yo digo, yo no recuerdo haber tenido un hijo tan feo, ¿no? No, es cierto. No, no es cierto, pero no, ya fuera de bromas, pues es bonito, ¿no? Que de pronto puedan sentir ellos que en la iglesia tienen mamás, ¿no? Y en particular una señorita, no solo a mi esposa le dice mamá Grace, sino mamá otra por aquí, mamá otra por allá, ¿no? Y que la invitan a su casa y a comer, etcétera. Es lo que pues, debe ser la iglesia, ese oikos de Dios, esa Mm, casa de Dios, esa familia. Eh, Como, bueno, alguna vez se ha dicho, quizá hay un chico, una chica o alguien, un esposo que de pronto pues pierde a su familia, ¿no? O su cónyuge le dice, pues, escoge tu Jesús o yo, ¿verdad? O le ujú, dicen a un chico, bueno, si insistes en ser cristiano, pues no cuentes con nosotros. Pero la promesa del Señor es que no hay quien haya perdido un padre o madre, ¿no? Por causa del reino que no reciba 100 veces más. ujú, Perdiste a tus papás, Dios te va a dar 100 más en la iglesia, ¿no? ujú. 100 otros padres, 100 otros abuelos, ¿no? Sí, o sea, así me explico. Obviamente Sí. 100 es un número simbólico, ¿no? Pero Ujú. este, y sí, yo creo que tenemos que enfatizar mucho más este asunto. Sí. Sí, sí, así es, pastor. Entonces, esos serían unos pasos Pues digo, prácticos por mencionar para, uno, ¿no? O ajá, dos, ¿verdad? sí, para vaya poder ver a la iglesia como Claro, y una familia de evaluarnos, ¿no? Dios. Bueno, estoy idolatrando a mi familia o estoy usando a la iglesia de pretexto para no amar y cuidar de mi familia o para no ayudar en casa. No, no, es que tengo reunión de jóvenes, no puedo, ¿no? O saliste mal en los exámenes, ¿por qué? Es que primero es la iglesia, ¿no? Entonces, no, ¿verdad? Si papá y mamá, ellos ponen, digamos, una regla y demás, y no pongas de pretexto a la iglesia para desobedecer a tus padres. Todavía estás. Jesús, aún que ya estaba consciente de eso, de que pues de cuál era su familia y su padre. Después de que sus papás lo encontraron ahí y lo dijeron, vámonos, ¿no? Lucas dice algo extraordinario. Y Jesús fue y se sometió a ellos. Vaya, es increíble, o sea, es una frase impresionante, porque aún Jesús Sí, ya sabiendo quién era, va y se somete a la autoridad de sus padres. sí. Y se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? La niñez, la juventud de Jesús, ¿qué hizo? Se sometió a sus padres, ¿verdad? Vivió como un hijo, ayudó en casa, probablemente en el taller de José, qué sé yo, pero se sometió a la autoridad de sus padres. Entonces, Ujú. no, tampoco usemos la iglesia como pretexto para Sí, no someternos al esposo, a la esposa, al hijo, o sea, ¿sí me explico? sí. Perdón, a los padres, quiero decir. Sí, porque aparte puede haber como un desbalance, como Ujú. usted decía, de descuidar una cosa o a la familia y ya uno cae en pecado por querer hacer algo bueno, pero al final pues no trae gloria al Señor Sí, claro, o sea, sí, y nos trae más conflictos quizá en sí, sí, hogar. antepongo a la iglesia, ¿no? Y no cuido de mi familia, ahí estoy mal, pero si voy a lo contrario, por la idolatría de la esposa, del esposo, entonces ya empiezo a dejar de ir a la iglesia, ¿no? O como dije,
cuando se trata de algún desacuerdo, mi familia es primero, aunque la iglesia tenga la razón. ¿Sí me Ujú, explico? sí. Allá hay un problema muy serio. Gracias, pastor. Y pastor, bueno, una de las cosas que hemos visto de Pablo es que constantemente habla de la importancia de tener cuidado, de no dejarnos llevar por la sabiduría de este mundo. Ujú. Hablando de la sabiduría, este, ¿la sabiduría es mala o cómo nos relacionamos con ella? Bueno, eh, habrá que precisar algunas cosas aquí porque ¿de qué sabiduría estamos hablando? Ujú, Ciertamente la Biblia muestra un contraste y una antítesis entre dos tipos de sabiduría, la celestial y la terrenal, o la diabólica, como dice Santiago, ¿no? ujú, Este, hay una sabiduría que viene de Dios y hay una sabiduría que es de la tierra, es del diablo, ¿ok? Entonces, si preguntan si la sabiduría es mala, bueno, ¿de cuál estás hablando, no? ajá, De hecho, aquí en la carta a los Corintios, el problema es, bueno, uno de los problemas, pero quizá uno de los problemas subyacentes es que, o sea, que están debajo, ah, que estos corintios estaban creyendo más a la sabiduría del mundo, considerándola como superior a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios les parecía ridícula, tonta, absurda, ¿no? La cruz, o sea, ¿cómo? ujú, Este, me dices que yo voy a ser salvo de todos mis pecados si creo en alguien que murió en una cruz, o sea, locura, ¿no? Y a veces ciertamente la sabiduría de Dios parece una locura, una tontería ante los oídos y ojos del mundo, porque, no, hombre, ¿cómo va a ser? Dios dice, hagamos las cosas de este modo, eh, pero vemos que es lo opuesto a lo que el mundo hace y decimos, no, no puede ser, es una tontería, ¿no? Porque pensamos que la sabiduría del mundo es más sofisticada, es mejor, vamos a creerle a los expertos del mundo en lugar de creerle al Señor, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, ¿de qué sabiduría estamos hablando? La Biblia nos llama, tenemos todo un libro, pues, ujú, a buscar sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría comienza, dice el libro de los Proverbios. ¿Cómo? El principio de la sabiduría es el temor de ujú. Dios. Al temer a Dios, nosotros vamos a querer guardar sus mandamientos. Y el aplicar los mandamientos del Señor a las situaciones de la vida diaria, pues eso es sabiduría. Obviamente eso va a requerir discernimiento, va a requerir, por supuesto, que nosotros desarrollemos precisamente esa habilidad, ¿sí? De, vaya, saber cuándo aplicar estos principios de la palabra, en qué forma, cómo, etcétera, ¿no? Pero bueno, para decirlo de manera sencilla, el libro de los Proverbios presenta tres tipos de personas. Algunos dicen dos, ¿no? El necio y el sabio, ¿sí? Obviamente el necio es el que rechaza la sabiduría y el sabio es aquel, pues, que busca la instrucción del Señor. Y por allá dicen otros que está el simple. El simple es aquel que ni está ni por acá ni para allá, ¿no? Y que está escuchando el llamado de la sabiduría y de la necedad, Ujú, ¿sí? Entonces el simple puede ser llevado para acá o puede ser llevado para allá, ¿no? Y entonces, obviamente, eh, el libro de los Proverbios nos habla de los beneficios de la sabiduría y por supuesto nos dice dónde se encuentra la sabiduría. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que la sabiduría es una persona, es Jesús. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo y en Él están completos. O sea, nosotros debiéramos vivir, por supuesto, de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría del mundo. ujú. Entonces, si preguntan, ¿cómo era la pregunta? ¿Buscar sabiduría es malo? Que si la sabiduría es Ujú. mala o cómo nos Ok, relacionamos con ella. vaya, por supuesto que una vez más se nos llama a buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ujú, Y a desechar la sabiduría del mundo. Ahora, eso no quiere decir que por cuestiones de gracia común, ¿verdad? Vaya, o parecido de otro modo, cuando decimos no busquemos la sabiduría del mundo, no estamos diciendo que no haya conocimientos o que no haya ciertos, digamos,
instrucciones, que aprendamos de gente que no es cristiana. Porque por la gracia común de Dios, Ujú, aún los no cristianos son capaces de decir cosas que son verdaderas. ujú. Pero lo que estamos diciendo aquí es que nosotros no vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a la instrucción y dirección de la sabiduría humana, ¿sí? No vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a los valores humanos, a las prioridades humanas. Vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y en ese sentido, pues sí, eh, querer vivir de acuerdo a sabiduría humana que no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Eso sí es algo que debemos desechar. Pues, Ok, gracias, pastor. Y pastor, hablando de, bueno, los resultados, cuando un necio lleva a la práctica lo que se sabe en el tema de relacionarse en comunidad o personalmente con las personas, ¿qué tan... personalmente con las personas que tienen personalidades personales. Así está la pregunta, pastor. ¿Qué tan bueno es el resultado? Cuando un necio lleva, ¿qué, perdón? Lleva a la práctica lo que sabe en el tema de relacionarse en Bueno, comunidad. claro. El necio es aquel que se cree sabio en y por sí mismo. El necio no acepta consejo, ¿verdad? El necio sencillamente rechaza cualquier dirección, instrucción, etcétera. Piensa que lo sabe todo. Bueno, entonces cuando un necio quiere relacionarse con base en su necedad, de acuerdo a sus propias ideas, a sus propias conclusiones, etcétera, rechazando lo que la escritura dice, pues obviamente los resultados van a ser desastrosos, ¿verdad? Cuando el necio quiere vivir de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su necedad en comunidad, pues obviamente va a ser desastroso el asunto, porque por ejemplo, cuando vivimos en comunidad, debemos estar dispuestos a aceptar el consejo de otros. Y el necio que hace, no quiere, ¿no? Rechaza el consejo. Se cree sabio en sí mismo, ¿verdad? Eh, Vivir en comunidad requiere, por supuesto, que nosotros no creamos que somos suficientes en nosotros mismos, que necesitamos a otros. El necio va a pensar que no. Entonces, obviamente, un necio que quiera relacionarse con otros a partir de su necedad, pues va a terminar con resultados desastrosos. ¿Sí? Ujú. Ah, ok, gracias, pastor. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Cómo que hasta aquí llegamos? La- el punto central del sermón es decir, me Aquí. parece muy importante no dejar esto Sí, así de pastor. lado, el hecho de que si, ya hablamos de esto, ¿verdad? Pero bueno, Ah, para enfatizar un poquito más, digo, a la luz de presentes circunstancias en nuestra propia iglesia, el llamado para mí y para todos nosotros es a abandonar cualquier práctica de pecado ya, ¿sí? Ya. Eh, si alguno de nosotros se encuentra que ya no se está sintiendo mal al hacer algo, que sabe que está mal, ruegue a Dios por misericordia. Porque lo que sigue después es que ya no lo va a ver mal. no, Sí me explico? Entonces ya va a concordar con el mundo y va a decir, pues, ¿qué tiene de malo, no? sí. Exageran en la iglesia. La verdad tienen que bajarle tres rayitas. Son muy exagerados. Son casi fanáticos en esta iglesia. Vaya, no quieren que uno ni siquiera se divierta. En fin, sí me explico. Entonces, antes que lleguemos a ese punto de la insensibilidad, al punto de que se forme una costra de dureza. Ujú, De hecho, lo que el escritor de Hebreos advierte, tengan cuidado con la cardioesclerosis espiritual, en Hebreos 3:10 al 12, cuando dice, miren que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, ¿sí? Eh, Sino por el contrario, exhórtense el uno al otro, eh, en tanto que se dice hoy, para que nadie termine apartándose del Dios vivo, ¿no? ujú. Entonces, si alguno de nosotros ya ha estado practicando el pecado, es como un callo, ¿no? Los callos se forman por la constante
estimulación, por ejemplo, del dedo ahí, del gordo del pie con el zapato, ¿no? En la constante estimulación se va formando el callo. O cuando se toca guitarra, yo no puedo tocar guitarra porque ya perdí hace Sus tiempo que, callos. hace tiempo que me expulsaron del grupo de alabanza. Era pastor, ya, usted ya no. Entonces ya no toco como tocaba antes. Entonces ya cuando toco la guitarra no aguanto más que una canción, ya no tengo callo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno practica el pecado, ya practica y lo constantemente va a salir ese callo, esa costra, ¿sí? Y ya no lo vas a, y primero no vas a sentir nada, ¿no? Te protege el callo, ya no Ujú. sientes. Y dos, ya no lo vas a ver mal. Y entonces, eso puede ser algo muy, muy serio. Pues cualquiera de nosotros que estemos en esa situación, oigamos lo que el apóstol Pablo dice. No te engañes o no seas engañado. Los injustos, los que practican la idea, la injusticia, los que practican la inmoralidad sexual, los que practican el adulterio, los que practican, eh, vaya, la borrachera, el robo, etcétera, ¿no? La idolatría, los que practican habitualmente no van a heredar el reino de Dios. Entonces, hoy mismo vayamos al Señor Jesús en arrepentimiento, hablemos con alguien y dejemos de practicar el pecado. Gracias, pastor. Hermanos, esperamos que esta sobremesa haya sido de bendición para ustedes y los animamos a que sigamos siendo expuestos, nos expongamos a la palabra del Señor, a la predicación de la palabra para seguir creciendo en la gracia del Y, Señor. y si Dios nos da vida para el domingo, volveremos otra vez al pasaje, pero para ver lo que viene en el versículo 11, que es maravilloso, cuando Pablo habla y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido justificados, han sido lavados, si me explico. Es maravilloso lo que el apóstol Pablo. Yo espero que Dios dé la gracia de que el sermón nos pueda realmente llevar al Evangelio y a la esperanza que hay en Cristo y cualquiera de nosotros, vaya, que está en hábito de pecado pueda decir, no, esta no es mi identidad, no, Ujú. esto no es lo que yo soy, no, ya no debo vivir así, ¿sí? Por otro lado, también el ser animados en cuanto a esto eran ustedes, pero ya no lo son, ¿sí? Ujú. No importa que hayas sido en Cristo, eres justificado y santificado y lavado y restaurado, etcétera, ¿no? O sea, hay esperanza Así es. para todos nosotros. Sí, siempre en el Evangelio encontramos esa esperanza. Gracias, Sí, pastor, y esperamos que en la próxima sobremesa nos acompañen para que podamos juntos crecer más en el conocimiento del Señor. Gracias, hermanos, hasta la próxima. muchas Gracias, gracias. pastor. Gracias, Dina.